Muy buenas noches, es un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios, esperando que la bendición de nuestro Dios esté en sus hogares, que la paz y la gracia de Él esté llenando sus corazones y que este inicio de semana pues haya sido sobreabundado, porque como dice Celina, lo mejor está por venir y eso es lo que estamos esperando nosotros los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar para dar inicio, así que le vamos a pedir a Mariceli que nos ayude con la oración. Ay, ya me tocó un trabajo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos iniciar una semana más en la que podemos ver tu mano, en la que podemos ver tus misericordias con nosotros. Señor, te pedimos por el dedito de Luca para que se le cure y que podamos recibir de ti lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Esperando que Dios también provea a todos aquellos que están ahí expuestos a esta pandemia, ¿verdad? Todos, pues, pero los que están en primera fila, como les han llamado, oramos a Dios y pedimos a Dios por ellos. Doctores, enfermeras, personal administrativo, los agentes de la policía, los soldados y todos los que salen, tienen que salir de sus casas a trabajar, ¿verdad? Y los que quedamos también resguardados, pues oramos por todos y cada uno, pedimos al cielo. Esta noche yo quiero terminar, ya falta poquito, sobre el estudio que estamos haciendo de la eternidad de Dios. Del Dios eterno. Solo para hacer una conexión con lo que vimos la semana pasada, el jueves, veíamos, yo le daba una palabra que era en el Salmo 100, ¿qué estaba, Dios mío? Perdón, el Salmo 48, 14. Que dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces yo le decía que nos íbamos a quedar ahí porque al leer esa palabra realmente mi corazón se llenó de tanto gozo que créame que no puedo describirle lo que sucedió dentro de mí, pero la palabra me hizo ver no solamente lo eterno de Dios, sino el cuidado que Dios tiene para con nuestras vidas, que si nos cuida en esta tierra, en esta vida terrena, imagínense, y nos conduce por esta vida, porque realmente el Espíritu Santo es el que nos está conduciendo, a los que se dejan conducir o nos dejamos conducir, y así dice que nos va a guiar después de la muerte, más allá de la muerte, ¿va? Y veíamos ahí que Primera de Corintios 15, 54, 55 habla de que ni la muerte tiene victoria, que la muerte es sorbida en victoria, dice, y dónde está la muerte, el aguijón de ella para poder matar, y a los únicos que realmente van a morir por esa condición, por no recibir a Jesús, son todos los no creyentes, los que rechazan a Jesús. Pero sobre nosotros no va a haber aguijón de muerte. O sea, vamos a morir físicamente. Y qué bueno, porque va a desaparecer este cuerpo que realmente este es una cárcel para nuestro espíritu. Y entonces vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo que la muerte ya no va a tener sobre él acción alguna, y tampoco el sepulcro nos va a poder detener, como no pudo detener a Jesús. Por eso fue que él resucitó primero, para mostrar que no había nada que lo pudiera detener. Entonces con eso terminamos el día jueves, y hoy quiero reiniciarlo leyendo el Salmo 102, 25 al 28. Dice de esta manera: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás.
Oiga, en este primer versículo, en el versículo 25 y 26, Dios está diciendo que todo lo que Él crea va a desaparecer. Hasta nosotros vamos a desaparecer. ¿Por qué? Porque, bueno, vaya usted a cualquier cementerio y ya los que tienen 50, 60 o 30 años, ya no hay nada ahí, polvito. Desaparecieron de la faz de la tierra. Todo desaparece. Todo va a desaparecer. Por eso es que dice que va a haber tierra nueva, cielo nuevo, que todo va a ser cambiado. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. ¿Han visto ustedes un vestido viejo? ¿Cómo es? Ya está feo primeramente, va. Y después se va desgarrando y al pasar de los años hasta se deshace, se convierte en polvo. Como vestido los mudarás y serán mudados, dice, refiriéndose a todo lo que ha sido la obra de sus manos. Pero tú eres el mismo, oiga, y tus años no se acabarán, o sea que nunca va a dejar de existir Dios. Los hijos de tus siervos habitarán seguro y su descendencia será establecida delante de ti. Esta última parte, el versículo 28, está hablando de cómo Dios cuida a sus hijos y a los hijos de sus siervos, ¿verdad? Y les promete seguridad y establecer una descendencia. Eso nos habla de eternidad. Yo estaba haciendo cuenta hace poco, porque estaba viendo un reportaje acerca del deshielo que hay en el Ártico. Y entonces decían ahí que en el 2100 iba a tener consecuencias, eso, más profunda. Entonces yo me puse a echar cuentas y dije, en el 2100 Álica va a tener alrededor de 88 años, ya va a ser abuelita. Es muy probable. Entonces, si yo soy el abuelito de ella, entonces ya habría 1, 2, 3, 4 generaciones. Oiga, si es que Cristo no ha venido, que yo creo que Cristo va a venir antes de ese tiempo. Entonces, pero refiriéndome a esto, mi descendencia y la descendencia de mi descendencia y de la descendencia, ahí está, porque es una promesa de Dios para nuestra vida, porque Él es eterno y oiga esto, y creo que ya se lo dije, y nos ha vuelto eternos a nosotros. Y eso sí tenemos que gozarnos en ello, pues, porque es parte de las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, este pasaje muestra un contraste entre la creación, que es el cielo y la tierra, y el cuidado de Dios. La creación es efímera, no es eterna. Pero el cuidado de Dios sí es eterno, porque nos está cuidando hoy y nos va a cuidar toda la eternidad. ¿De qué? No me pregunte. Lo que sí sé es que aquí nos cuida. Bueno, usted y yo no nos hemos enfermado. ¿Gracias a quién? A Dios. En este caso, aquí en la casa, Paul y Mariceli tienen que salir todos los días a trabajar, a reunirse con personas, a tener contacto con otros. Y hasta este día, Dios los ha guardado. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Nos ha provisto de su cuidado, de su salvación, de su fortaleza, de su fuerza, de todo lo que... Entonces, imagínese este Dios maravilloso. Isaías 26, versículos 3-4, dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿a quién va a guardar en paz Dios? Al que su pensamiento esté en él, perseverando. ¿Por qué? ¿Por qué dice perseverar? Porque día a día el enemigo tira dardos para dañar nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en el pensamiento para con Dios, ¿verdad? Todo aquello que es digno de honra, de gloria, de magnificencia, en eso hay que pensar, no en otras cosas. Y sigue diciendo, porque en ti ha confiado. Entonces, el que persevera es el que confía en Dios. El que no persevera pierde su confianza en Dios.
Versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. Oiga, ¿por cuánto tiempo tiene que ser nuestra confianza en Dios? ¿Sí? Como me levanta la mano Celina, digo yo que ya está, quiere opinar. ¿Por cuánto tiempo hay que confiar en Dios? Según este versículo dice, confiad en Dios perpetuamente. Toda la vida. Forever and ever, va en inglés, va toda la vida, dice Celina. Va. O sea que nuestra confianza tiene que ser eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno y nosotros vamos hacia la eternidad con Él. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oiga, qué preciosa la palabra. O sea, usted nunca deje de confiar en Dios, ni en esta vida, ni en la otra. Usted y yo tenemos que seguir confiando en Dios todos los días, en el Kairos y en el Cronos, o en el Cronos y en el Kairos. Veamos qué dice Isaías 40, 28, 31. Este se lo pueden casi todos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Cuáles serán los confines de la tierra? Lo más remoto, lo más recóndito, lo más profundo, lo más... Bueno, hasta eso creó Dios. Por si en nuestra mente finita, pequeña y todas esas cosas no nos caben. Se ha creado los universos, ¿verdad? Y dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga, tres cosas. Dios ni pierde fuerzas, ni se fatiga, no se cansa. Dios no se cansa, ¿no? Dios no duerme. La gente piensa que porque nosotros dormimos entre 6 y 8 horas o más, también Dios duerme. No, la línea con Dios siempre está disponible. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto. Él no se cansa, no desfallece. Y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance, o sea, no hay quien lo comprenda realmente, el entendimiento de Dios. Y dice, Él da esfuerzo al cansado. Oiga, ¿y qué se necesita para el esfuerzo? Fuerzas. Usted no puede esforzarse en algo si no tiene fuerzas. Usted no puede caminar la milla extra si no tiene fuerzas. ¿Y qué nos pide Dios que hagamos? Que caminemos la milla extra. Entonces, ¿quién nos va a dar las fuerzas para caminar la milla extra? Él, si confiamos en Él. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tiene de relación esto con la eternidad de Dios? Lo primero, que Él ha creado todas las cosas. Dice que creó los confines de la tierra y todo. Dios es eterno. Tiene una eternidad de estar creando y va a seguir creando Dios. Y en esa eternidad nos metió a nosotros. Y entonces aquí vienen las promesas de Dios, ¿va? Que si nosotros estamos cansados, ¿qué dice Jesús? Vengan a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Miren, entonces Jesús tomó de base esto, la promesa de su papá, para decirnos que si estábamos cansados, que viniéramos a Él. ¿Por qué? Porque desde antes Dios había dispuesto que Él iba a darle fuerzas. Y hay dos tipos de fuerzas. La que menciona aquí es como las águilas. Dice que levantarán alas como las águilas. Y el águila para levantarse necesita de mucha fuerza, de esfuerzo, porque sus alas son grandes y pesadas. Entonces Dios nos promete eso, y las otras fuerzas son las del búfalo. Y por último veamos aquí, bueno, no por último, ya vamos a cerrar todo esto. Veamos Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y cuándo será el fin del mundo? A saber. O sea, la tierra va a cambiar, va a ser nueva.
Pero el fin del mundo, a saber cuándo va a ser. Entonces nos está hablando de la eternidad. ¿Qué está prometiendo Jesús? Que va a estar siempre, eternamente con los suyos. Y nosotros somos parte de esto, a los que les dijo esto. ¿Qué debemos de concluir de todo lo que hemos hablado? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la eternidad de Dios? ¿Cómo nosotros debemos de vivir sabiendo que Él es un Dios eterno, que cuida eternamente de nosotros, que su salvación es eterna? ¿Cuál es nuestra respuesta hacia eso? Miren lo que dice Primera de Crónicas 16:36, porque en la palabra uno encuentra la dirección. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo que tenemos que hacer nosotros con respecto a Dios? Dos cosas: bendecirlo y alabarlo. Bendiga a Jehová usted todos los días. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Oiga. Y dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces son las dos cosas que Dios te pide: que lo bendigas y que lo alabes. Y aquí dice algo, que debemos de aceptar su palabra. ¿Por qué? Porque cuando le dijo el escritor al pueblo, o el que estaba hablando en ese momento al pueblo, le dijo esto, que bendito sea Jehová, y entonces ¿qué contestó el pueblo? Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Entonces nosotros debemos de bendecir, aceptar la palabra de Dios y alabar a Dios, según este versículo. Entonces ya nos dio dirección Dios de qué debemos de hacer. Veamos otros dos versículos y ahí vamos a terminar. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Bueno, entonces aquí nos vuelve a repetir que debemos de bendecir y alabar, pero agrega algo más, que debemos de glorificar a Dios. Entonces ya llevamos bendecir, alabar, aceptar la palabra, glorificar a Dios. 4 cosas. Y por último, debemos, según Primera de Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué agrega a lo que ya hemos sabido? A que debemos de bendecir, de alabar, de aceptar la palabra, de glorificar a Dios. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo que debemos de honrarlo, debemos darle honra y gloria a Dios. Entonces miren, si Dios es eterno, si Dios es grande, si Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, si es todo eso Dios, entonces lo menos que nosotros podemos hacer es hacer estas cosas que Él nos demanda. ¿Y qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? Decir bien de alguien, va, o de algo. Entonces, hable usted en bien de Dios. Diga lo bondadoso, lo amoroso, lo misericordioso, lo fiel, lo amoroso. ¿Qué más? Lo bueno que es Él, lo verdadero. Entonces, empiece a hablar de Él. Hoy pasó por aquí, por la casa, iba un señor, un sorbetero, ahí iba con su carretón de sorbetes y con su mascarilla,
Pero él a todo pulmón iba diciendo, crean en Jesucristo, crean en Jesús y no crean en esos políticos, decía. Ay, están esperando que ellos hagan algo por ustedes. El único que puede hacer algo por ustedes es Jesús, que es bueno. Entonces el hombre en su sencillez y en todo lo que usted quiera, ahí va proclamando. Como decía el Señor, ahí déjenlo que diga, que hable. Porque llegaron, mira, andan predicando unos que si lo hacen por envidia, por contienda, por lo que sea, pero están hablando bien de mí. Déjenlo. Entonces, si lo hacen otras personas por otros motivos, cuanto más usted y yo que conocemos a ese Dios tan maravilloso, a ese Dios tan grande, a ese Dios eterno, a ese Dios poderoso, que nos ha salvado, nos ha dado vida, tiene cuidado de nosotros, siempre está pendiente de nuestras necesidades y suple muchas de ellas. Entonces, cuanto más nosotros debemos de alabarlo, de honrarlo, de glorificarlo, de exaltarlo. Fíjense cómo lo reconoce el apóstol Pablo. Dice, por tanto, al Rey de los siglos. Mire cómo empieza esta exhortación. Al inmortal. Mire cómo se refiere Pablo a Dios. Al invisible. Son atributos de Dios. Al único Dios. Al sabio Dios. Aquí, solo aquí le puso 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Solo en esta frase le puso 5 atributos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había aprendido a conocer y saber quién era Dios. Yo creo que una de las mentes más brillantes de todos los tiempos ha sido la del apóstol Pablo. Sin desmeritar la de Juan, la de todos ellos, porque igual, o sea, Pedro era un pescador, o sea, no era un hombre iletrado totalmente, no era un analfabeta, él sabía hacer cuentas, sabía hacer muchas cosas, transacciones, o sea, pero no tenía el doctorado que tenía Pablo, o que tuvieron como el doctor Lucas, era un hombre estudiado, formado, pero Dios con su palabra revolucionó sus mentes, sus cerebros, fueron transformados, dejaron de ser simples hombres, se convirtieron en los pregoneros de la palabra de Dios, y no había quien los pudiera rebatir. O sea, los fariseos trataban de hacerlos ver mal, pero ellos siempre tenían la palabra necesaria. ¿Por qué? Porque el Dios eterno estaba de parte de ellos. Porque ellos habían aprendido a alabarlo, a bendecirlo, a exaltarlo, a honrarlo, a obedecerle. Y eso es lo que está demandando el Dios eterno de nosotros, de cada uno de nosotros. Esto es personal, esto es individual. Aquí no hay que porque mi mamá o mi papá o mi hermano o mi hermana, es cada quien. Lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú haces, eso eres. Tú puedes decir que sos cristiano, pero si hablas mal, y en todas las formas, si piensas mal y si actúas mal, si obras mal, entonces eso eres. Y lo voy a decir con toda propiedad, eres un mal cristiano. Porque el buen cristiano es aquel que tiene su mente, su pensamiento, su mirada, ¿a dónde? En Dios,
en Cristo Jesús. Y de su boca sale bendición, y de sus manos sale bendición, y de su mente sale bendición. A eso hemos sido llamados. Por eso es que nuestro eslogan es bendecidos para bendecir, porque Dios nos ha bendecido. Así que yo lo dejo con esta reflexión esta noche, esperando que el Dios eterno, a través de su Santo Espíritu, transforme nuestras vidas y que esa criatura nueva que Él ha puesto en nosotros se desarrolle y lleguemos, como dice Efesios, a la unidad de la fe, a un mismo forma de pensar, de sentir, a la estatura, de la medida de la perfección de Cristo. Así que la paz y la gracia del Señor estén con todos y cada uno de nosotros. Feliz noche.